niña de 4 años, en el punto puff en forma de espiga. Cuando esté lista las instrucciones para otros talles, lo subiré en mi página web pasoapasocrochet.com. Medidas. Mide aproximadamente 33,5 centímetros de ancho por 41 centímetros de largo total. Vamos a explicar cómo tejimos este pullover. Nosotros empezamos trabajando desde acá, desde la parte del cuello, con 3 filas de media vareta. Van a ver que utilizamos 2 colores, un gris y un rosa. Ustedes pueden usar un solo color si quieren. Después hicimos el punto fantasía, que es el punto puff en forma de espiga. Y para hacer este punto es muy fácil, solamente van a ver que en el video explico 3 filas, la primera, segunda y la tercera, que son las filas indispensables para poder después hacer las demás filas. Después de haber realizado la parte del canesú, hicimos división de partes. Dividimos la parte del cuerpo de las mangas. Una vez hecha la división, empezamos a trabajar el cuerpo, todo en redondo. Van a ver que no tenemos casi que hacer costuras. Esta van a ver que aquí es la unión de filas cuando tejemos en redondo, y van a ver que no se ve, está en la parte de la espalda. Y bueno, una vez que terminamos de trabajar el largo deseado, después hicimos el borde, que es el mismo borde que tenemos en el cuello, que son filas de media varetas, y de esta forma terminamos el cuerpo. Después comenzamos a tejer las mangas. En las mangas también les muestro cómo nosotros vamos a añadir 2 secuencias o 2 motivos a la manga, y bueno, después trabajamos todo en redondo tal cual hicimos la parte del cuerpo, y después hicimos el borde. Van a ver que el cuerpo y la manga son casi similares, salvo acá en la manga que tenemos que añadir 2 motivos más. Después lo demás es igual porque se teje de la misma forma. Y bueno, de esta forma, tejiendo la otra manguita, hicimos la otra, y así terminamos con nuestro pullover. Ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a la ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 400 gramos de lana, aguja crochet de 4 milímetros, tijera y aguja lanera. Para comenzar vamos a hacer 70 cadenas. Cuando tengamos las 70 cadenas las vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a seguir de esta forma las cadenas para que no queden torcidas. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera cadena. Vamos a tejer 2 cadenas para levantar la labor, y en esta fila, la primera fila, vamos a hacer todo media vareta. Es decir que por cada punto o por cada cadena vamos a trabajar una media vareta. La primera la voy a hacer en el mismo lugar donde saqué las cadenas, porque las 2 cadenas para levantar la labor no las tomo cuenta como una media vareta. Entonces trabajamos ahora todo media vareta hasta llegar al final. De esta forma vamos a ir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la primera fila y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera media vareta. De esta forma. Acuérdense que cerramos sobre la primera media vareta y no sobre las cadenas, porque las cadenas no se cuentan como una media vareta. Vamos a hacer la fila 2, vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor, y la primera media vareta la voy a hacer en el lugar donde saqué las 2 cadenas. También vamos a tejer esta fila todo de media varetas, pero yo en esta fila lo que voy a hacer es 2 aumentos, porque al final quiero tener 72 varetas, media varetas mejor dicho. Entonces seguimos tejiendo todo media vareta, y los aumentos los podemos hacer, por ejemplo, podemos hacer uno aquí y otro aquí. Es decir, no importa dónde lo hagamos, podemos hacer uno acá, otro acá, pero siempre tienen que estar los dos casi distanciados a la misma mitad. No podemos hacer 2 juntos. Bueno, yo voy a seguir tejiendo media vareta
hasta donde vea que puedo hacer un aumento, para que ustedes vean cómo se hace el aumento de media vareta si no lo saben hacer. Falta poco, ya vamos llegando. Bueno, aquí voy a hacer un aumento. Un aumento es hacer 2 media varetas en un mismo punto. Vamos a hacer el aumento. Hago una media vareta y ahora hago la segunda en el mismo lugar. Van a ver que tejimos 2 media varetas en un solo punto. Y ahora seguimos tejiendo media vareta. Bueno, de esta forma vamos a tejer esta fila 2. Acuérdense que ya hicimos uno. Ahora hacemos el segundo por aquí. Y cuando terminemos la fila volvemos nuevamente. Estoy llegando al final de la fila 2. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera media vareta. De esta forma terminamos la fila 2. Ahora vamos a tejer la fila 3 y vamos a hacer también una fila toda de media varetas. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y la primera, como siempre, en el mismo lugar donde sacamos las 2 cadenas. Ahora vamos a tejer todo media vareta por cada punto. Bueno, vamos a seguir tejiendo entonces todo media vareta hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 3 y ahora yo tendría que cerrar con un punto deslizado, pero yo voy a trabajar con otro color. Entonces voy a cortar este color que no voy a trabajar más, que es el gris. Corto y ahora cierro con un punto deslizado con el color que voy a trabajar. Ustedes, si trabajan con el mismo color, no cortan nada y cierran directamente con un punto deslizado. En este caso, para que no se note cambio de color, siempre cerramos con el color con el cual vamos a trabajar en la fila siguiente. Bueno, de esta forma terminamos de hacer la fila 3. Yo aquí voy a anudar un poquito para que no se me corra el hilo. Y ahora vamos a trabajar la fila del punto fantasía, que es el punto puff en forma de espiga. Y en esta primera fila vamos a hacer este punto puff. Vamos a enseñar a hacerlo si no lo saben hacer. Vamos a empezar así. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y ahora vamos a hacer el punto puff. El punto puff son 4 media varetas que se cierran juntas. Entonces van a ver que vamos a hacer 4 media varetas. Hacemos 1 y van a ver que no lo cierro. Hago la segunda. 2. Ahora hago la tercera y la cuarta. Ahora cierro todo junto con un punto deslizado y hago 2 cadenas. 1, 2. Van a ver que el punto puff son 4 media varetas que cierran juntas. Ahora hacemos el segundo punto puff en el mismo lugar y de esa forma vamos a formar una espiga. Entonces aquí en el mismo lugar que hice el primer punto puff hago el segundo. Son 4 media varetas. 1, 2, 3, 4. Ahora cierro todo junto y ahora solo hacemos una cadena. Este es el comienzo de la fila e hicimos el punto puff en forma de espiga. Vamos a trabajar ahora con la secuencia de toda la fila. Van a ver que el comienzo generalmente siempre es diferente a las demás filas. Bueno, vamos a contar acá debajo un punto, en el segundo, en el tercero vamos a volver a hacer otra espiga. Vamos a volver de nuevo a hacer el punto puff. Acuérdense que son 4 media varetas que cierran juntas, solo hacen el movimiento de las media varetas. Hacen una lazada, introduzco la aguja en el primero y segundo, en el tercer punto y hago 1, 2 media varetas, 3 y 4. Ahora cierro todo junto y hacemos 2 cadenas. 1, 2. Voy a volver a hacer otro punto puff en el mismo lugar, aquí. Nuevamente hacemos la lazada, introduzco la aguja en el mismo lugar y hacemos, ya hicimos 1, ahora 2, tomo la lazada, 3 y tomo la última lazada, 4. Son 4 media varetas. Ahora cierro todo junto y hacemos una cadena. De esta forma hicimos una secuencia. Esta es la secuencia que vamos a repetir por toda la fila. Vamos a volver a repetir. Vamos a contar un espacio en el segundo. En el tercer espacio recién vamos a hacer
una espiga. Hacemos entonces un punto puff. Como siempre, una lazada, introduzco la aguja y hacemos, son 4 media varetas que cierran juntas. Hicimos 1, 2, 3 y 4. Cierro todos juntos, hago 2 cadenas, 1, 2 y volvemos a hacer en el mismo lugar otro punto puff. Hago 1, 2, 3 y 4. Ahora cierro todo junto y hacemos una cadena. De esta forma hicimos un motivo más o secuencia. Vamos a volver a repetir de nuevo. Vamos a contar 1, 2 y en el tercer espacio hago el primer punto puff. Hacemos 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto, hacemos 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente hacemos en el mismo lugar otro punto puff. 1, 2, 3 y 4. Cierro todo junto, hacemos una cadena y de esta forma hicimos otra espiga. Van a ver que esta es una espiga, esta es otra y esta es otra. Así vamos a tejer por toda la fila. Estamos llegando al final de la fila 1. Ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto puff del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila 1. Si nosotros ahora contamos, vamos a ver que tenemos estos motivos, vamos a tener en total 24. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 motivos tenemos. Bueno, antes de continuar con la fila 2 vamos a hacer algunas aclaraciones porque nosotros tenemos que hacer que este motivo o el canesú se vaya ensanchando. Para eso vamos a trabajar con aumentos, pero para ello vamos a tener en cuenta algunas situaciones. Por ejemplo, vamos a empezar a individualizar los motivos. Esto va a ser un motivo y es una espiga compuesta por 2 puntos puff. Nosotros para hacer aumentos vamos a empezar a trabajar con espigas que tengan, en vez de 2 puntos puff, tengan 3 puntos puff. Ahora les voy a mostrar una muestra para que veamos un poquito de qué se trata. Aquí tengo, por ejemplo, una muestra y van a ver, esto sería una espiga simple compuesta por 2 puntos puff. Y al lado vamos a tener una espiga con 3 puntos puff. 1, 2, 3. Que sería ya un motivo completo o con 3 espigas. Van a ver que aquí, a partir de estas 3 espigas que hacemos en un solo punto, en una sola espiga, vamos a ir transformando después en las filas posteriores en 2 espigas. Es decir, que una espiga, que al principio era una sola, después se va a transformar en 2. Entonces hacemos esto para que después esto vaya haciéndose más ancho. Entonces vamos a explicar primero esto. Bueno, entonces yo en la fila 2 ahora voy a hacer aumentos y voy a empezar a poner nombres. Voy a llamar a esta espiga simple porque tiene 2 puntos puff. Cuando tenga 3 le voy a llamar espiga compuesta o espiga de 3 puntos puff. Cualquiera de los dos términos voy a utilizar para que ustedes puedan entender. Vamos a empezar. Como siempre, acuérdense que todas las filas empezamos con 2 cadenas para levantar la labor. Y vamos a hacer la primera espiga simple sobre esta espiga de la fila anterior. Vamos a trabajar aquí donde tenemos las 2 cadenas, 2 puntos puff separados por 2 cadenas. Empezamos a hacer el primer punto puff en este lugar. En este caso ya voy a hacer rápido porque ya sabemos cómo se hace el punto puff. 4. Ahora cierro todo junto y hacemos 2 cadenas. 1, 2. En el mismo lugar vuelvo a hacer otro punto puff. 1, 2, 3, 4, cierro todo junto y hacemos una cadena. Esto, como siempre, es el comienzo y esta va a ser una espiga simple. Vamos a hacer en total al comienzo 3 espigas simples. Hice una, ahora voy a hacer la segunda. La voy a trabajar también aquí en el lugar donde están las 2 cadenas. Hacemos 1, 2, 3, 4, cerramos todo junto, hacemos 2 cadenas. Volvemos a hacer una espiga en el mismo lugar. 1,
2, 3, 4. Cerramos todo junto y hacemos una cadena. Hicimos la segunda espiga simple. Ahora vamos a hacer la tercera espiga simple. Tenemos que hacer 3 al comienzo. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto. Hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y ahora hacemos la segunda en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto y hacemos una cadena. Bueno, van a ver que hicimos 3 espigas simples. 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer una espiga compuesta. Bueno, acuérdense que la espiga compuesta está compuesta, mejor dicho, por 3 puntos puff. Vamos a hacer entonces aquí en el que sigue una espiga compuesta con 3 puntos puff. Hacemos entonces el primer punto puff. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto. Hacemos 2 cadenas. Nuevamente vuelvo a hacer en el mismo lugar otro punto puff. 1, 2, 3, 4. Hago 2 cadenas, 1, 2 y volvemos a hacer otro punto puff que sería el tercero. 1, 2, 3, 4. Cerramos todo junto y hacemos una cadena. Van a ver que aquí trabajamos un motivo completo, mejor dicho compuesto, que está compuesto por 3 puntos puff o una espiga de 3 puntos puff, que es lo mismo. Acuérdense que hemos hecho 1, 2, 3 y después una espiga compuesta o una espiga de 3 puntos puff. Ahora vamos a hacer motivos simples, vamos a hacer en total 5 motivos simples. Entonces vamos a trabajar de nuevo sobre la espiga que sigue y vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto, hacemos 2 cadenas y nuevamente hago otra espiga en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto y hacemos solamente una cadena. Van a ver que hicimos una espiga simple. Nosotros ahora vamos a trabajar 5, ya hice 1, tengo que hacer 2, 3, 4, 5. Cuando termine de hacer las 5 espigas simples vamos a volver porque vamos a hacer nuevamente una espiga compuesta o de 3 puntos puff. Terminamos de tejer las 5 espigas simples, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer una espiga compuesta o de 3 puntos puff. Vamos a trabajar entonces aquí en este espacio, en esta espiga, 3 puntos puff. Hacemos el primero. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto. Ahora hacemos 2 cadenas. 1, 2. Vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto. Nuevamente hacemos 2 cadenas. 1, 2. Y volvemos a trabajar otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto y hacemos solamente una cadena. De esta forma hicimos un motivo compuesto o una espiga compuesta. Van a ver que hicimos 5 y una espiga compuesta. Ahora vamos a volver a trabajar 5 espigas simples. Vamos a hacer la primera en el motivo que sigue. Hacemos un punto puff. Cierro todo junto, hacemos 2 cadenas, 1, 2 y nuevamente vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Cierro todo junto y ahora hacemos una cadena. Hice una espiga simple. Vamos a trabajar 5 de nuevo y vamos a volver de nuevo para hacer de nuevo la espiga compuesta. Terminé de trabajar las 5 espigas simples, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer una espiga compuesta con 3 puntos puff en la espiga que sigue, en esta. Vamos a trabajar entonces 3 puntos puff. Hacemos el primero. Ahora hago 2 cadenas, 1, 2. Ahora hago el segundo punto puff. Cierro todo junto, hacemos 2 cadenas y nuevamente volvemos a hacer otro punto puff en este lugar.
cierro todo junto y ahora hacemos solamente una cadena. De esta forma hicimos una espiga compuesta o una espiga con 3 puntos puff. Ahora vamos a seguir la secuencia. Acuérdense que las secuencias son 5 espigas simples, 1, 2, 3, 4, 5 y una espiga compuesta. Nuevamente hago 5 espigas simples y una espiga compuesta. Y vamos a trabajar de esta forma hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 2. Ahora voy a cerrar con un punto deslizado, como siempre, sobre la primera espiga del comienzo de la fila. De esta forma terminamos la fila 2. Y antes de continuar, vamos a mostrar, van a ver que hicimos en total, si cuentan las espigas compuestas o con 3 puntos puff, son 4. Hice una acá, 2, 3, 4. En total voy a tener 4. Ahora, en la fila 3 lo que vamos a hacer es transformar las espigas triples en espigas simples. Es decir, que de estas que hicimos triples nos van a salir 2 espigas simples. Bueno, vamos a empezar. Y acuérdense que el comienzo de la fila siempre va a ser la misma. Vamos a hacer 2 cadenas para levantar la labor y empezamos a trabajar ahora sobre esta espiga. 2 puntos puff. Hacemos el primero, 2, 3, 4. Cerramos todos juntos y hacemos 2 cadenas. 1, 2 y nuevamente hacemos otro punto puff en el mismo lugar. Cerramos con ahora una cadena. Bueno, van a ver que esa es la secuencia. Siempre vamos a tejer cada espiga sobre la espiga que sigue. Ahora tengo que hacer la segunda y tejo sobre la segunda, tal cual está. 1, 2, 3, 4. Cierro todo junto, hacemos 2 cadenas y nuevamente otro punto puff en el mismo lugar. Cierro todo junto y ahora hacemos una cadena. Van a ver que las espigas simples siempre se trabajan de la misma forma. Siempre hacemos un punto puff, 2 cadenas, un punto puff, una cadena. Esa es siempre la secuencia y siempre trabajamos sobre la espiga anterior. Bueno, vamos a seguir haciendo. Tenemos 1, 2. Van a ver que la otra que viene también es simple, entonces trabajamos de la misma forma. Yo lo hago rápido porque ya ustedes ya como lo van tejiendo ya saben qué hacer, entonces no hace falta que repita. Vamos a continuar, ya hicimos los 3 motivos simples. Ahora van a ver que tenemos un motivo compuesto de 3 puntos puff. Esto lo vamos a transformar ahora en motivo simple. Nosotros vamos a trabajar sobre estas 2 cadenas y sobre estas 2 cadenas. En las primeras, estas 2 cadenas, es decir, entre el primer punto puff y el segundo, vamos a hacer el primer motivo simple. Entonces vamos a hacer aquí ahora 2 puntos puff. Hacemos el primero, cerramos con un punto deslizado, mejor dicho, cerramos y ahora hacemos 2 cadenas, 1, 2. Volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4, cerramos todos juntos y ahora hacemos una cadena. De esta forma van a ver que hicimos un motivo simple. Bueno, ahora vamos a trabajar el segundo motivo sobre estas 2 cadenas que siguen, es decir, entre el punto puff el segundo y el tercero, sobre esas 2 cadenas vamos a trabajar otro motivo simple. Vamos a hacer el primer punto puff, cerramos todos juntos y hacemos 2 cadenas, 1, 2. Volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Cerramos todos juntos y hacemos una cadena. Van a ver que de esta forma el motivo compuesto se transformó en 2 motivos simples, 1 y 2. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo los 5 motivos simples que siguen, 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a volver nuevamente para mostrar cómo hacemos o cómo transformamos el motivo compuesto en 2 motivos simples. Tejimos los 5 motivos simples y de nuevo nos encontramos con un motivo compuesto. Ahora vamos a volver a transformar este motivo compuesto en 2 motivos simples. Vamos a empezar a hacer el primer motivo sobre las primeras 2 cadenas. Aquí, en este lugar, vamos a hacer 2 puntos puff. Hacemos el primero. Cerramos todos juntos, hacemos 2 cadenas y ahora hacemos otro punto puff en el mismo lugar.
cerramos todos juntos y hacemos una cadena. Ya hicimos un motivo simple. Ahora vamos a trabajar sobre las dos cadenas que siguen. Aquí en este lugar vamos a hacer el segundo motivo. 1, cerramos todos juntos, hacemos dos cadenas y nuevamente volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Cerramos todos juntos y hacemos una cadena. Van a ver de nuevo que el motivo compuesto se transformó en dos motivos simples. Bueno, a partir de aquí voy a dejar indicaciones porque la fila, como van a ver, se teje. Tejiendo los motivos simples, es decir, los motivos simples se tejen tal cual hicimos en la fila 2. Después, cuando encontramos el motivo compuesto o de 3 puntos puff, lo transformamos en un motivo, mejor dicho, lo transformamos en dos motivos simples. Bueno, entonces vamos tejiendo los motivos simples tal cual están, donde están los motivos compuestos los transformamos y así hasta dar vuelta toda la fila. Llegamos al final de la fila 3, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto puff del comienzo de la fila y recuerden que toda la fila la cerramos de la misma manera. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar un cuadrito con indicaciones para que ustedes puedan hacer las demás filas. Ya hemos explicado las dos filas muy importantes que eran la 2 y la 3. Acuérdense que en la 2 explicamos cómo hacer un motivo compuesto o de 3 puntos puff, que es lo mismo. Y en la fila 3 explicamos cómo transformamos ese motivo compuesto en dos motivos simples. 1, 2. Entonces ya ahora voy a dejar el cuadrito y ustedes tienen que seguir solamente las indicaciones porque ya saben cómo realizar los motivos. Si ustedes cuentan ahora en la fila número 3, van a ver que van a tener 28 motivos simples. Bueno, vamos a explicar un poquito, vamos a seguir ahora para que ustedes vean lo que yo dije que no van a tener dificultad. Y vamos a empezar con la fila 4. Y en la fila 4 generalmente nosotros van a ver que yo hice en la fila 2 los motivos compuestos. Bueno, en la fila 4 vamos a volver a hacer otros motivos compuestos para seguir aumentando. En este caso van a ver que en el cuadrito yo voy a poner seguramente hacer una espiga simple. Entonces voy a hacer dos cadenas y hago una espiga simple. Cierro todo junto, hacemos dos cadenas y nuevamente hago otro punto puff en el mismo lugar. Bueno, hicimos una espiga simple. Ahora, en la fila 4, cuando vean el cuadrito, voy a decir hacer una espiga triple o una espiga compuesta, mejor dicho compuesta de 3 puntos puff. Entonces aquí, en el que sigue, yo voy a hacer 3 puntos puff. Cierro todo junto, hacemos dos cadenas e hicimos un punto puff. Ahora hacemos el segundo en el mismo lugar. Cerramos todo junto, hacemos dos cadenas y volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Acuérdense que si dice que es compuesta es porque tiene 3 puntos puff. Cerramos todos juntos y hacemos una cadena. De esta forma hicimos una espiga compuesta. Ahora voy a hacer 6 espigas simples. Eso es lo que va a decir ahora el cuadrito. Cuando ustedes vean van a decir primero hacer una espiga simple, una espiga compuesta, 6 espigas simples. Entonces voy a trabajar 6 espigas simples, es decir, sobre cada espiga voy a ir trabajando. Acuérdense que siempre trabajamos sobre cada espiga. Hago dos cadenas y volvemos a hacer un punto puff en el mismo lugar. Hacemos una cadena y van a ver que tenemos una espiga simple. Ahora hacemos la segunda. Acuérdense que siempre tienen que trabajar por espigas. Esta es la segunda espiga, así que trabajo sobre la segunda espiga, una espiga simple. Cierro todo junto, hacemos dos cadenas y vuelvo a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Van a ver que estoy tejiendo rápido porque en realidad ya esto lo sabemos, entonces solamente estoy mostrando cómo estamos tejiendo. Bueno, dije 6 espigas simples, ya hice 1, 2, tengo que seguir. Van a ver que estamos tejiendo sobre las espigas que formamos en la fila anterior. Siempre se trabaja espiga sobre espiga. Esta es la segunda, ahora voy a trabajar la tercera en la espiga que sigue.
cerramos, hacemos 2 cadenas y nuevamente trabajamos otra espiga, mejor dicho otro punto puff, cerramos y hacemos una cadena. Sería entonces 1, 2, 3 y así seguimos trabajando hasta tener 6 espigas simples. Trabajamos las 6 espigas simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora tenemos que trabajar nuevamente una espiga compuesta o una espiga de 3 puntos puff. Vamos a hacer entonces en este espacio, en esta espiga, 3 puntos puff. Hacemos la primera. Ahora hacemos 2 cadenas y hacemos el segundo punto puff en el mismo lugar. Cerramos todo junto, volvemos a hacer 2 cadenas y volvemos a hacer otro punto puff en el mismo lugar. Cerramos y ahora hacemos una cadena. Van a ver que hice una espiga compuesta. Bueno, esto era solamente para mostrar cómo vamos a trabajar con el cuadrito. Seguramente ahora, si no mal recuerdo, va a decir nuevamente hacer 6 espigas simples y después una espiga compuesta y así. Entonces vamos a seguir esos cuadritos por cada fila y acuérdense que generalmente en las filas pares, que es la 2 y en este caso la que estamos haciendo ahora, la 4, son filas en las cuales nosotros hacemos las espigas compuestas o espigas de 3 puntos puff. Y en las filas impares, como la que sería la 3 y ahora después que viene la 5, vamos a transformar nosotros las espigas triples en espigas simples, como aquí. Bueno, entonces ahora espero que hayan entendido el cuadrito, que lo entiendan. Y bueno, cuando terminemos de hacer todo el cadenazú vamos a volver nuevamente para hacer división de partes, que sería dividir la parte del cuerpo de las mangas.